Bienvenidas, bienvenidos a el capítulo número 69 de estos comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el cual ya casi acabamos los comentarios al código. ¿O qué, doña Erika? No, pues, no, casi acabamos, no, nos falta mucho. Son 1080 y tantos mil artículos, pero bueno, algún día acabaremos. Que a lo mejor en una de esas, antes lo eliminan el código. No sabemos, pero Sí lo llego a temer, ¿eh? O sea, es un pendiente así fuerte que un día de estos digan, miren, ya va a entrar en vigor, ya hay que declarar su entrada en vigor en todas partes. Mejor lo derogamos. pero mientras eso sucede, pues seremos felices comentando temas. Y gracias, Darío, porque lo tuve que obligar, el público debió darse cuenta, pero no es por nada, pero es un ejercicio que no está hecho. O sea, hay mucha gente haciendo algo de código y se respeta, pero yo creo que la pasión que le ponemos y el gusto por hacerlo nada más, pues es la gran diferencia que van a encontrar aquí, que nos van a escuchar hablar de libros. Entonces, por eso pienso que básicamente para quien más está dirigido me importa, y espero que Darío lo comparta, es para los estudiantes. Siempre. Que Sí, se les sí. pueda hacer algo ameno y fácil, ir entendiendo cosas procesales. Y saludos a los fans de Darío, especialmente, y a un fan que tenemos, número 1, Don Valente, amigo querido. Entonces, pues, para avisarle que ya puede retomar escucharnos. Y tenemos otros fans que me han dicho, y son un grupo de abogados muy jóvenes que yo nunca me los imaginé que les gustara el procesar, y si se están dedicando a escuchar todos los capítulos, Darío. Entonces vale la pena seguir. Ya dicho esto, que te he echado muchas porras, Darío, para que no vuelvas a dejar esto, podemos continuar. Y me decías antes de empezar la grabación que nos quedamos en el 181, o sea, tendríamos que empezar con ese artículo, ¿no? Sí, justo haciendo la memoria, empezamos a ver, esto ya está dentro del capítulo 4 de este título, donde estamos de las costas, y en el último episodio hablábamos sobre esta prohibición de cobro de costas que se encontraba en el artículo 180, y sí, es cierto, el artículo 181 que está bien divertido, doña Erika. Sí, y antes de decir algo de artículo, todos los capítulos anteriores me van a escuchar diciendo de Darío, oye Darío, hay que hacer esto, un código en papel, un código comentado, un libro, algo así. Pero me voy a desdecir y me estoy arrepintiendo. Porque hoy acabo de ver los videos del profesor Jordi Nieva hablando sobre temas procesales que está grabando para la UNED en España. Y pues pienso que eso es lo que puede más atraer a la juventud. Daría una manera fácil de poder entender estos conceptos. Entonces, ya nunca más te diré que escribir. Nada más que hay que darle más publicidad a los videos. Lo vamos a discutir fuera de grabación porque tengo cosas muy peladas que decir sobre eso de no escribir, pero sí, luego lo discutimos. Bueno, va a haber discusión cuando te pongas a escribir, entonces ahí sí discute de, mira, Erika, es un problema porque ya estoy escribiendo. Mientras no exista eso, no hay nada que discutir. Bueno, ya mejor vamos con los comentarios del Pero vámonos con el 181, sí. salgas más lastimado de esto. El 181, así que empiezo, dice:
Tú, dale, Darío, que estás muy entusiasmado con el 181. Cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y costas que originen las diligencias que promueva. Hasta ahí, esa primera parte creo que no hay ningún problema. Bueno, sí hay un problema, o sea, no para más que hay un problema, sino en función de lo que dijimos, de que vamos a explicar para neofititos, o neófitos, digamos, o estudiantes, pues, o quien nunca se ha acercado a estas cosas, que el lenguaje procesal es muy raro, ¿no? ¿Qué es eso? Explícame con manzanas, Darío. ¿Por qué gastos y costas? ¿Qué es costas? No, pues yo que voy a saber los inventos del legislador. No, a ver, desde básico para gente que esté estudiando. Una diferenciación de dos conceptos que luego se van a venir a desarrollar aquí también en el código, pero fundamentalmente las costas están relacionadas con los costos de el proceso per se, ¿no? Por eso dice en artículo 181, segundo párrafo, adelantándonos, es: la condena en costas solo comprende por la remuneración de la persona representante autorizada para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Es decir, para venir a juicio tuviste que invertir en un abogado o abogada y ese abogado o abogada te cobró lana, entonces ahí va la condena en esos costes que tiene el proceso. Distinto a la idea de los gastos, que son aquellas consecuencias derivadas de, ¿cómo le llamaría? De la inversión en el proceso. Y acá el código, ahorita hablamos sobre esto, dice que es lo que deriva de quien faltara el cumplimiento de la obligación. Pero esa es así como la distinción fundamental, y siquiera abajo hay para dónde discutir. No sé. Claro. ¿Qué le parece? No, gracias, Darío, por tu explicación de esta diferencia. Entonces, ya satisfecha mi duda y curiosidad, porque ahora yo te voy a hacer así preguntas, tú de curiosidad, para que podamos aprender mucho de Darío. Entonces, ¿qué tienes que decirnos, Darío, entonces, de esta primera partecita que te detienes inmediatamente? ¿Por qué? De la primera parte, cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y costos que originen las diligencias que promueva. En principio pensaría que, como sucede en los procesos, sobre todo los de derecho público, amparo, contencioso administrativo, penal, quien comparece al proceso se hace cargo, actor o demandado, no importa con qué carácter, de las erogaciones que tiene que realizar en el juicio, y en esos procesos no hay condena en costas, ¿no? Esa primera formulación del artículo 181, cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y costas que originen las diligencias que promueva, parece ser, en la redacción, dirigirse a eso. No sé, ¿qué opina? Y tengo otra pregunta. ¿Cómo interfiere esta situación de gastos y costas con el acceso a la justicia, con tener un defensor público gratuito, con estar en estado de pues vulnerabilidad socioeconómica? Si yo no puedo pagar peritos, ¿qué va a pasar? Quería volver activa esto, ¿verdad? ¿En qué? No, que quería volver activa a esto. A ver. Primera cosa es que tradicionalmente
en la concepción que tenemos de el acceso a la justicia y el artículo 17, donde se establece que el acceso a la justicia será sin costo. Esa parte de lo que comentábamos, artículo 180, dice que por ningún acto judicial se cobrarán costas. Es porque la perspectiva tradicional, original del acceso a la justicia es: a ti no te cuesta lo que realiza el Estado. Decir, jueces, juezas, tribunales están aquí para cumplir con su rol sin costos para las partes. Y ese creo que es como la concepción más que la concepción 1917 en la Constitución del acceso a la justicia. Además, creo que todo lo que usted comenta es una dimensión que se integró después y obviamente tiene que ver con las perspectivas de derechos humanos y acceso a la justicia. Como, pues qué bonito que no me cobren, nomás que yo no puedo pagar un abogado y yo no puedo, necesito pruebas para... No importa que no cobre el cuate de allá que va a impartir justicia, el problema es que yo no puedo acceder, ¿no? Y ahí empieza esta dimensión ampliada del acceso a la justicia. ¿Qué pasa? Sí. Me parece, uno, siempre hay exclusión de gastos y costos en determinados juicios y procesos. Las cuestiones de temas familiares, normalmente su generalidad están excluidas de gastos y costos. Por una parte, digo, habla más hablando así como adelantado. Y para la imposibilidad de servicios, creo que hay que ver caso por caso. Es decir, la Defensoría Pública Federal, recuerdo que tenían un presupuesto para pago de periciales que cubría directamente la Defensoría. Era un trámite de terror porque no nada más tenías que pasar por Defensoría Pública, sino que el defensor tenía que solicitar al Consejo en su momento, a través del área, para que les autorizaran presupuesto para pagar peritos en esto. Entonces, a nivel federal había coberturas. Hay estados que tienen áreas de servicios periciales que están obligados a prestar servicios gratis. Lo que pasa es que también sobre los servicios más comunes, ¿no? Difícilmente se encuentra uno un perito en tecnología, de bla, 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 pero hay como ese tipo de cobertura. Pero a grandes rasgos yo creería que operativamente tenemos un déficit ahí en la cobertura de esto, que no está solucionado en general. Cómo se garantiza que las personas que en principio dice el código que tienen que sufragar esos gastos, qué pasa cuando no lo puedan hacer y cómo se solventa eso para garantizar el acceso a la justicia. Gracias, Darío. Pues es que cualquiera se preguntaría esto. Y yo recordaría, vas a decir, oye, pues sí, vamos a hablar de procesal, pero bueno, ya que estamos en esto, en uno de tus autores preferidos que saca un libro cada semana, creo, el profesor Sunstein, ¿verdad? Tiene un libro que es El costo de los derechos, ¿no? Entonces, sí, eso es importante comentarlo porque a veces pensamos que el acceso a la justicia, que es un derecho, pues no cuesta, porque es algo intangible, que no se mira, ¿verdad? Que como el derecho a la salud, que es la construcción de un hospital, no se hace la misma diferencia al acceso a la justicia, o todos estos primeros derechos de corte liberal históricamente, pues parecía que el derecho a la libertad pues no cuesta, ¿verdad? Andar caminando por la calle pareciera que no cuesta, pero finalmente todos los derechos tienen un costo económico. Entonces ahí vienen las dificultades de qué voy a elegir, o como estados, como gobiernos y también como ciudadanos, qué queremos. Entonces también, si quieren enterarse un poquito más de esta dimensión, está este otro libro. También está el libro clásico. Digo, me volteo a ver no por majadera con Darío, sino porque estoy buscando
para que no diga yo mal el nombre, pero está este libro clásico de Acceso a la Justicia de Capelletti con el profesor Brian, que no recuerdo su libro, y parte de ese es de tratar de ver de otro modo esto de el costo. Y en el último capítulo con el que nos despedimos el año, ya ni me acuerdo cuándo, no sé, a finales del año pasado, pues sabíamos que hay países que la viven peor que nosotros, porque antes de ir al juicio hay que pagar, ¿verdad? Y demás, o sea que finalmente en esta la reflexión la hago pues para que estemos conscientes de que el acceso a la justicia cuesta, y es algo que como ciudadanos debemos estar conscientes, y que también a veces, y eso no lo digo yo, hay teóricos y todo, de los abusos del derecho, de querer judicializar todo y demás, y una serie de circunstancias alrededor de este tema de las costas, Darío. Por eso me atreví a hacer esta pausa, pero nada más es por si quieren saber más del libro, pues ahí se los dejaremos, ¿no? Pero pues si quieres continuamos, querido Darío. No, pues, yo, a ver, por eso digo nada más como la pregunta de qué se hace en esos casos. El tema es que es como bien complicado, y eso lo tomo del libro del de Sonstein que hizo, ¿no? Pensar en la estructura que tendría que tener el Estado, porque implica un compromiso financiero importante, y decir, bueno, como quieran, como Estado y regularmente los poderes judiciales, vamos a tener un centro de servicios periciales a disposición de la gente que no pueda. Híjole, ¿quién se avienta ese costo? ¿Cómo se avienta? Son empleados de tiempo completo, no son a ver si no hemos cumplido este fallo de la Corte Interamericana que dice que tenemos que empezar a tener a periciales autónomas. No me imagino sosteniendo un Sí, desde luego no es un tema fácil, porque pues el dinero es algo pues que no es infinito, ¿verdad? En ninguna circunstancia en la vida de nadie, pero son problemas reales que se dan. Y entonces también pues ¿por qué no, volviendo a lo que hemos comentado, que ahora está esta situación de la cooperación procesal, de mejor en cualquier etapa una persona que juzga podría decirles, miren, mejor arréglense antes de seguir 10 años con esto, y no solo porque vas a estar tus 10 años, sino a lo mejor estás tus 10 años ocupando un lugar de alguien que sí necesita ir al juicio, ¿no? Y que no tiene otra opción. Y realmente ese pedazo de que también tenemos en la Constitución, medios alternos, ¿estarán funcionando? ¿No estarán funcionando, Darío? ¿Cómo irán las estadísticas? No sé, pero todas son esas reflexiones que créanme que por eso nos tardamos tanto, porque cuando piensas en las cuestiones procesales no puedes agarrar y leer como máquina. Vienen todas esas cosas al cerebro. Pero mejor sigamos, Darío. Entonces vamos con el parrafito siguiente. ¿Cuál párrafo? La siguiente línea, ¿no? No, pues por eso les digo parrafito. Pero bueno, Dios, por cierto, entonces, pero cada parte sería inmediatamente responsable de los gastos y costos que originen las diligencias que promueva. Está pensado para efecto de que en lo que estamos en juicio cada quien con sus propias uñas, ¿no? Ese es el enfoque. Pues parece. Pero lo que a mí me preocupa que con ese pedacito, entonces sí, digo, es que a mí me tocó ver casos reales de esta situación que civil y que es estricto derecho, ya sabes, toda esa historia que ustedes, los que piensan en un modelo de justicia deportiva, asumen,
Entonces, que estás en civil, ¿no? Entonces, que pareciera que ahí nadie tiene que tener problemas. ¿Y qué pasa cuando una persona, pues sí están en civil o que sea, y parece que son equivalentes, pero pues la persona dice, yo vengo a demandar una situación de que no tengo para el perito. Y no tengo, o sea, ¿por qué no me asignas uno de oficio, no? Y el acuerdo es, estate lo que ya te dijimos, o sea que aquí cada quien tiene que asumir sus costas y demás. Pero ya se acabó, Darío, pero bueno, por eso era esa situación, porque pienso que usted y yo cuando vemos el código estamos pensando en la vida real, ¿no? Claro. A ver, quizás es una discusión que para la cual no falta mucho porque hay que llegar a pruebas, pero en el ofrecimiento de la demanda, digo, más bien en la elaboración de la demanda con presentación y un ofrecimiento de pruebas desde demanda, se valdría decir, si ofrezco la pericial tal, manifiesto que no tengo dinero, solicito a este juzgado, tribunal que ya acabo las diligencias necesarias, adecuadas para tal. Y esto pensando de cara como batearían, si eventualmente fuera por escrito, en un acuerdo en etapa de dirección probatoria. En estos casos, en audiencias, vamos a tener una discusión sobre pruebas y me van a batear allá. ¿En qué momento puedo reclamar violación del derecho a acceso a la justicia porque el Estado no me provee esto a pesar de que lo manifesté? O me aguanto y hasta el amparo directo como violación procesal porque negativa de acceso a la justicia. Después de 2 años que te... Claro. Y además sí puedo llegar al amparo si de por sí de que no tengo lana, pero bueno, pensar en un No, y además, planificado. no solo la persona, Darío, yo creo que también en ese caso sería perjudicar a la otra persona. Permitir y avanzar y que 2 años le reponga. O sea, es difícil, pero pienso que son los casos ahí de la vida real, que dadas las circunstancias del país deben presentarse más que menos. Pero avancemos. Es que a ver, o sea, digo, no, sí, pues es una realidad del país, o sea, todo pues, sí. A ver, en los casos donde se solicitan las indemnizaciones, esto es muy común que la gente no tenga dinero. Tenga además de que sufrió un daño y dice, véngase, inviértele aquí un peritito, nomás para poder tener una pericial en daños y tener una pericial en cuantificaciones psicológicas. Gástese unos 50,000 pesos nomás en 3, 4 peritajes. Ay, para ver cómo nos va. No, eso sí es una fortaleza. Pero bueno, si Pero bueno, la siguiente. avanzamos pues, para ver si llegamos al capítulo. A ver si acabamos el párrafo. Así. No, la siguiente línea yo le quería preguntar cómo le entiende, porque dice, el pago de gastos será a cargo de quien faltara el cumplimiento de la obligación. O sea, ¿quién va a pelear? Pues es lo que no sé, o sea, desde el que falta el cumplimiento de la obligación, es decir, yo puedo ganar, pero pues como incumplí o como redacción está mal, ¿no? Está rara. O sea, asume que o a qué tipo de obligación se refiere. Está hablando de obligaciones en lo procesal acá, porque abajo el 182 habla de las condenas en costas y algunas reglas sobre eso. 183 costas judiciales para resarcir gastos y erogaciones. No procede condena en costas. Entonces, ¿quién cubre con los gastos? Está raro, ¿no? Nomás como término.
No, es que es bastante importante. Es que te digo, Sí. Y leyendo pues no nos da luz el resto del artículo. sí, pues, a ver, el 182 es como para reglas especiales para condena en costas. Quiero. Es la típica regla de temeridad toma la fe. Adelante hablamos de eso. Pero ahí está como siempre se ha condenado tal y tal. Objeto de las costas judiciales, 183, resarcir gastos y erogaciones con motivo de la cargo de la parte vencida. Y luego costas reguladas, análisis de cuantificación. Y el 184 que no procede las costas en juicios tales y tales, son las excepciones. Que entonces 181 dice el pago de los gastos será cargo de quien falta el cumplimiento de la obligación. Primer parte, pues cada quien se hace responsable de sus gastos y costas. Y luego el pago de los gastos es para quien falta la obligación. ¿La obligación de qué, maestro? Está entretenido para... Pues pareciera que si lo enlazas como lo estás haciendo, el primer párrafo, la primera partecita, digámoslo así, la primera oración con esta segunda, pues sí pareciera que es incumplimiento de obligaciones de tipo procesal. Porque pues nos está diciendo que primero entras y ya vas a ser responsable de tus gastos y costas que originen las diligencias que promuevas. Pero luego el pago de gastos será a cargo de quien faltara el cumplimiento de obligación. Entonces ahí que nos podríamos imaginar la primera parte, costas que originen las diligencias que promueva. Entonces, pues, ¿qué te gusta que promover? Que vas a promover una situación como que te gusta, una pericial, podría ser, que dé lugar a que la otra parte va a tener su pericial, ¿no? Y pues ahí cada uno va a asumir sus gastos y costas, bueno, como dice esto, pero los pagos de quien faltare el cumplimiento de la obligación. Y después ya no quiero la pericial y ya quise gastar, Darío. También eso te lo podría cobrar al final. Gastos regulados sustancial. Es que sí, o sea, tiene sentido. Por ejemplo, en el 183 dice las costas tienen por objeto resarcir los gastos y erogaciones ejecutadas con motivo del juicio a cargo de la parte vencida. Que por cierto, es interesante porque el código separa, una queja que tengo de hace rato, pero el código separa gastos y costas, y lo regula gastos y costas. Pero luego habla de, se entenderá que se habla de las dos cuando se habla nomás de una. Y por último, las costas judiciales, artículo 183, tienen por objeto resarcir los gastos. Ah, bueno, entonces, pero bueno, distingamos una y otra cosa. A ver, esa idea que tiene está muy buena, pero no me queda claro cuando avanzamos a reglas en particular, si como quiera, o sea, eso haría, a ver, yo promuevo el juicio, pido pericial, a la mera hora no llevo a mi perito, no se desahoga la pericial, tal, y el otro ya presentó su peritaje, yo me desisto de la pericial en audiencia, y entonces ahí está el otro cuate con su perito esperando, sí, además ya le pagó, adelante, anticipen. Pero como quiera yo gano juicio.
pudiera ser una regla que obliga a que, aunque yo haya ganado, me trasladen el costo del gasto en el perito por haber incumplido con mi obligación, pues es una interpretación plausible. Complicada, pero plausible. Es lo único que tendría un poco de sentido. Entonces, en los términos de lo que comentábamos al principio, ahí cuando se refiere a falta de cumplimiento de la obligación, obligaciones procesales en el marco del proceso. Pues sí, yo pensaría que sí. Es pues sí es raro como está. No sé si... Que no se presente la persona que debe de estampar firmas para cotejo indubitable en tal el día que se presentó el perito. También. Que no hubo una obligación de comparecer, no lo hizo. Vino el otro perito, hay que pagarle por haberse dado la vuelta, aunque no haya tal. Incumplió con obligación. Tendría más o menos un sentido. No sé si cuadra dentro del sistema, pero esa sería una interpretación que me... O problemáticas a las cuales se las podríamos aplicar, ¿no? Sí. Sería cuestión de ver, pero pues que yo recuerde no tenía eso el Código Federal, ¿o sí? Darío, ¿usted lo recuerda? Justo estaba tratando de checar ahorita, ¿no? Y... O sea, el artículo 616 del anterior Código Federal de Procedimientos, el Código Federal de Procedimientos Civiles decía: la sentencia incluirá lo relativo a gastos y costos que correspondan. 617. Cada parte asumirá sus gastos y sus costos. No es que estos son gastos y costos de... es que esto en acciones colectivas. Relajo. Uy, güey. Pero mira, encuentro que el Código Civil del Distrito Federal dice 2118, el pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare el cumplimiento de la obligación y se hará en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles. Hay que buscar cómo lo... En el Código Federal, artículo 7, en la parte que pierde debe reembolsar a sus contrarias las costas del proceso. La regla general, quien pierde paga. Se considera que pierde una parte cuando el tribunal acoge total o parcialmente las pretensiones de la contraria. Si las dos partes pierden, puede exonerarlas de la obligación, pudiendo un reembolso parcial. Las costas consisten en la suma que, según la apreciación del tribunal y de acuerdo con las disposiciones arancelarias, debió o habría debido desembolsar la parte triunfadora, excluido el gasto de todo acto y forma de defensa considerados superfluos. Todo gasto inútil es a cargo de la parte que lo haya ocasionado, o sea que gane o pierda el juicio. No, por acá no tenemos. Encontré una contradicción de tesis, Darío. 345 diagonal 2009, donde analizan este supuesto que te decía del Código Civil del Distrito Federal, que tiene así la misma porción normativa: el pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare el cumplimiento de la obligación. Y dice la contradicción que en cuanto a que los supuestos objetivos se pueden a su vez clasificar en dos sistemas: el de compensación e indemnización del sistema de vencimiento puro. Se explicó que el primero tiene por objeto restituir a quien injustificadamente se ha llevado a un tribunal de los gastos necesarios que erogue a causa del procedimiento,
y puede tener lugar incluso cuando no ha habido un claro vencedor de juicio, que es un poco lo que tú mencionabas, aunque tú ganaste, pues te pueden cobrar esos gastos, ¿no? En el segundo supuesto, el sistema de vencimiento puro, se mencionó que una de las partes venza en el juicio es una causa suficiente para condenar el pago de costas a la contraparte, es decir, se considera que el simple hecho del vencimiento le da derecho al ganador de ser resarcido en su disminución patrimonial derivada de los gastos en que incurrió en el juicio. Entonces es porque tenemos otro sistema que el que tenía el Código Federal. El modelo tradicional es quien gana se lleva todo. ¿Y acá ese equilibrio de las cosas? Pues es que pareciera que sí, que por eso lo trasladaron a este Código Nacional, porque tiene, o sea, no estábamos mal en nuestro pensamiento de que no necesariamente depende ya de quien pierda o gane, porque como bien usted mencionó, hay un artículo para eso, de cuando alguien pierde o gana el juicio, ¿no? Pero a lo mejor esto sí es para cuestiones más procesales, en el sentido, los ejemplos que expresamos, me parece que entran en este primer sistema que la Corte llama de compensación e indemnización. O sea, que ahí tiene que ver con restituir a quien injustificadamente se ha llevado a un tribunal de los gastos necesarios que erogue a causa del procedimiento, y que pueden tener lugar incluso cuando no ha habido un claro vencedor en el juicio. Me gusta porque lo podamos cuadrar con los principios del código, en el sentido de la buena fe de las partes en el litigio. Bueno, hoy ya estamos acá, también no incurrir en cosas que no resultan necesarias. El encuadre es importante con eso de quien falta el cumplimiento de su obligación. Lo queremos llevar a la obligación de el decoro en el proceso, a ver qué tal tanta cosa, pero para obligaciones muy concretas que pueden causar afectaciones independientemente que gane, como lo que comentábamos del relación social, tendría sentido, quizá funcione. Sí, y pues pienso que tiene que ver con esto que hablábamos al inicio, acceso a la justicia y demás, pero bueno, ya dejamos algo bueno ahora mencionar insisto, lo repito para que el público, si quiere buscarla, que es la contradicción de tesis 345/2009. Entonces, bueno, ya salimos, no estábamos tan mal, Darío. No, lo más que la redacción no es muy afortunada, la del Código de Ciudad de México es un poquito más afortunada, no me parece. Sí, porque se entiende a qué quiere regular. Claro. Pero aquí yo creo que pues dijeron, hay que incluirla, ¿no? Eso quiere decir, también puede ser, Darío, que nuestro legislador de Código Nacional se dedicó a consultar jurisprudencias. Puede ser. O, y este va mi comentario de provinciano, que el grueso de los participantes eran chilangos y conocen el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, y tenemos un código chilanganizado. Digo, también puede ser, ¿no? Opinión desde la provincia, porque... También puede ser, pero bueno, ya podemos hacer, de una vez voy a hacer mi anotación en mi código. En mi código papel, o sea, no es que sea mío, pues, el código, y aunque Darío se enoje, pues me niego a escribir un libro comentado, porque además va contra la diversidad de que algo, o sea, ese solo va a tener acceso quien lo pueda pagar, Darío. Encontramos cómo hacerlo gratis y acceso a internet, no pasa nada. Bueno, entonces
Aquí estás haciendo un compromiso público de que vas a escribir. También prometí acabar estos comentarios del podcast en algún día, entonces lo importante es temporalidad. Oye, ya que andamos sobre los 20 minutos en exceso, no sé, no Pues yo, sí, acabar el párrafo. Yo creo que lo siguiente no nos debería dar problema. De que el párrafo nomás acaba, el primer párrafo del artículo 181 dice: cuando las leyes utilicen solamente las palabras gastos o solamente costas, se incluyen ambos conceptos de gastos y costas, y la condenación abarcará las dos. es un juego de palabras, Darío. Me encanta. Es como, pues ¿para qué? O sea, tipo, en todo caso, digo, pero aquí ¿Nos quieren volver locos? Aquí asumo nada más pues, que estaban tratando de prever que muchas leyes anteriores al código pues hablarán de gastos y costas, o hablarán de gastos, o hablarán de costas, pero pues si ya decidiste que en cualquier caso se va a referir uno y otro, pues ya trátalo así, maestro. O sea, el tipo elige gastos y costas y le pones esa línea, ¿no? En lugar de gastos, costas y todo el relajo que viene en los siguientes artículos, no vamos a aventar una bronca. Pues sí, pero pues a lo mejor viene también de una legislación añeja. Lo sospecho. Pero ahí sí creo que no hay mucho más que comentar. No hay más. Es como, Nada más que cuando quieran hacer ejercicios de memoria y de dicción, pueden ir a este pequeño párrafito del 181. Bueno, pues doña Erika, yo creo que Muchas gracias, Darío. Fue un placer volvernos a ver. un gusto regresar. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.